Shalom, hermano, para bendicionar a todos. Mi nombre es el oficial Proyecto One, representando a CEPAR de Puerto Rico. Y antes de empezar, siempre damos toda gloria y honra, alabanza del Señor Yahweh, en el nombre de su hijo amado Yahweh, Yahweh, en el nombre del Padre, que conocemos como Jehová, y Yahweh, en el nombre de su hijo amado, nuestro Salvador, que en el mundo conoce ignorantemente como Jesucristo. De gran bendición, un placer estar aquí una vez más con ustedes. Y con nosotros se encuentra el soldado Mabukar. This is War Dog Mabukar de Sakari, Seattle. Shalom, shalom. Gloria a Yahweh, ¿verdad? Y queremos traer una clase en referencia a si tenemos que guardar la ley de Moisés en este último tiempo o no, ¿verdad? Queremos traer claridad, ¿verdad? Porque según el consenso común en la iglesia cristiana moderna, como le digo yo, ¿verdad? Se nos ha enseñado de que no tenemos que seguir ningún tipo de instrucción. Y me explico, ¿verdad? Cuando hablo de las instrucciones, estamos hablando de las instrucciones dadas a Moisés, ¿verdad? En el monte Sinai, ya que dicen que eso era el antiguo pacto y que ya no tenemos nada que ver, ¿verdad? Con el antiguo pacto y que ahora estamos bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Y que queremos, ¿verdad? Traer a claridad cuán cierto es esto, ya que necesitamos entender de que la escritura, ¿verdad? Tiene un mensaje y que por medio de las escrituras es que cada creyente, ¿verdad? En este libro que llamamos la Biblia, ¿verdad? Que decimos ser el libro de la vida, ¿verdad? El libro del único Dios verdadero, Jehová, ¿verdad? Y que nos dan unas instrucciones a seguir, ¿verdad? Y que deberíamos de seguirlo. Resulta que ese no es, ¿verdad? El consenso unánime que todas estas religiones han llegado, sino que cada cual, ¿verdad? Ha decidido ir por su propio camino, han establecido, ¿verdad? Sus propias doctrinas, costumbres y tradiciones que ellos mismos han establecido, ¿verdad? Y vamos a poder, ¿verdad? Ver todas estas cosas cuando entremos ahora en las escrituras, de cómo la ley de Moisés, ¿verdad? Según nuestro entendimiento, se tiene que guardar no tan solo ayer ni hoy, sino que se estaría guardando por siempre. Y vamos rapidito, ¿verdad? A entrar a las escrituras para poder ver, ¿verdad? Lo que queremos traer, porque tenemos que conocer las escrituras. Es importante, ¿verdad? Escudriñarlas para saber si lo que uno enseña es verdad y que no hagamos el mismo error que ya hemos cometido anteriormente, que hemos seguido un hombre pensando de que esa persona, ¿verdad? Sabe lo que nos está enseñando, que Dios está con ellos, que el Espíritu Santo mora en ellos, ¿verdad? Y que ellos tienen esta autoridad para ahora, ¿verdad? Enseñarnos, porque eso es lo que hemos creído, pero que no hemos podido ver, sino que al tú empezar a estudiar las escrituras, ¿verdad? Y tomando las escrituras como ellas son, ¿verdad? Que ella misma se interprete, ella misma se define. Pues podemos ver de que lo que se nos ha enseñado está basada en mentiras y que no nos enseña exactamente lo que se supone que estemos haciendo, que es haciendo exactamente eso, obedeciendo la ley de Moisés. So, vamos al libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Rapidito para empezar. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. So, queremos empezar por aquí, por Isaías 8:20, ¿verdad? Porque es como un blueprint, es una huella que se deja, ¿verdad? En las escrituras para nosotros poder, ¿verdad? Por medio de ese testimonio que está aquí en Isaías 8:20, nosotros medir la escritura, la ley y los profetas son esa vara de medir por medio del cual nosotros medimos las cosas si son o si no son. Por eso a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si alguien viene hablando en algo, ¿verdad? Diciendo que es verdad, pero no armoniza con la ley y el testimonio es las profecías, es porque no hay luz en ellos. Eso es importante a nosotros, ¿verdad? Todo argumento, toda doctrina, que la base y el fundamento esté basada en las escrituras, ¿verdad? Seguimos. Amós capítulo 3, versículo 7. Que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto es importante, ¿verdad? Porque así a la ley y a los profetas, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Ves? Porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si tenemos que guardar la ley o no, tiene que estar claro en la ley y en los profetas. Por lo que hemos visto
según lo que vamos a continuar leyendo, se supone que esté claro el mensaje de las escrituras si tenemos que hacerlo o no. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. So, si algo se profetizó, si algo se anunció, si algo fue decretado, es firme porque es palabra de Yahweh y no puede ser anulada, sino que va a tener el fruto, ¿verdad? Por la cual ha sido enviado. Esa semilla se siembra y va a dar un árbol, ¿verdad? Y va a dar buenos frutos, ¿verdad? Porque la palabra de Jehová va a ser veraz, sea toda palabra de Jehová verdad, ¿verdad? Sea Jehová verdad y todo hombre mentiroso. Lo que diga la palabra de Jehová, eso, ¿verdad? No volverá atrás vacía. Deuteronomio capítulo 4, porque aquí vamos a empezar, ¿verdad? Cuando se empiezan a dar, ¿verdad? Estas instrucciones a Israel. Vamos a leer el verso 1 en adelante rapidito. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejércitos y viváis y entréis y posees la tierra que Jehová el Dios de vuestra padre os da. Aquí dice que oye los estatutos y decretos que Yahweh enseña. Sí es ley de Moisés, pero Moisés no se inventó esto de su propio corazón, sino que hubo un ser divino que los revela a Moisés para que nosotros los ejecutemos y vivamos. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuires de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios. O sea que tú solamente vas a hacer exactamente lo que se te pide. No le añades ni le quites. A la ley de los profetas, si no hablan conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. No puedes estar ahora inventando algo, ¿verdad? Y mucho menos disminuyendo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos entrando en transgresión, que obviamente provoca la muerte cuando se le quita o se le añade, ¿verdad? Vamos a ir a Deuteronomio 29 porque sabemos, ¿verdad? El que lee la escritura que fueron más de 10 mandamientos, pero solamente enseñan, ¿verdad? Que las instrucciones en las tablas solamente se dieron 10, pero eso no es lo que la escritura revela, ¿verdad? Para mostrar claramente que el concepto que tienen acerca de la ley está basada en costumbres y tradiciones de hombre, ya que no representan exactamente lo que las escrituras ya establecieron. Deuteronomio 29 y 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concerto, con ellos de Horeb. So, pausa. ¿Ves? Aquí ahora está dando en la tierra de Moab más palabras, más instrucciones, porque eso es lo que representa el mandamiento, la ley, representa la palabra en el hebreo Torah, que es claramente instrucciones. ¿Ves? Las instrucciones son las palabras que Dios ordenó a Moisés que el pueblo de Israel guardasen cuando entrasen, ¿verdad? Y no cuando entrasen, sino que desde que ellos aceptaron el pacto, ¿verdad? Hasta, dice que el pacto es eterno. ¿Ves? No tiene fin, pero que aquí vemos claramente que estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. O sea, también ellos continuaron, ¿verdad? Su travesía por el desierto, ¿verdad? Por ese camino que Yahweh los mandó a andar y que llegaron hasta Moab y que son adicionales a las palabras del pacto que concertó con ellos en Horeb. O sea, no son solamente 10 mandamientos, ¿verdad? Para tener eso claro. So, en el libro de Josué, ¿verdad? Versículo 1, que diga capítulo 1, versículo 16. Todo esto es importante entenderlo, ¿verdad? Un breve resumen, ¿verdad? De lo que la ley, ¿verdad? Encierra. Sigue. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado y iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos
a Moisés en todas las cosas, obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. So, por eso es que vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, porque cualquiera que sea rebelde al mandamiento, ¿verdad? Y no obedecer a las palabras que Yahweh nos mandó, vamos a morir. ¿Por qué dicen eso, verdad? Porque esas fueron las palabras que Yahweh mismo les dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, y podemos empezar en el verso 11 para algo de contexto, ya que vemos esto también siendo mencionado por Cristo. Deuteronomio 30, 11. Mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no nos la tierra y nos la hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que la cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Porque se nos dio y la teníamos, ¿verdad? Por eso no podemos decir que es difícil, porque ya se nos dio. Lo que tenemos que hacer es que obedecer, ¿verdad? Sigue, verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y tu Jehová Dios te bendiga en la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Pausa. So, claramente, ¿verdad? Yahweh puso la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. ¿Ves? Más, Ajá. Sigue. más si tu corazón apartaré y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a Dios ajenos y les sirvieres, yo os protesto que hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ok, so pausa. So, si te dejares extraviar, ¿ves? ¿Cuál es el camino que tienes que andar? Hay un camino que tenemos que andar. No podemos extraviarnos ahora pensar de que podemos ir hacia otro lugar. Cristo nos dijo que el gran mandamiento es este: amar a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivamos. Pero si nos extraviamos, vamos a perecer, de seguro pereceréis, dijo Yahweh. ¿Ves? Por eso la paga del pecado es muerte. Sigue, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora aquí cierra algo, ¿verdad? Bien importante, y es la promesa. ¿Ves? Hay una promesa que se dio, que Dios va a cumplir. Ahora te dio, ¿verdad? Dentro de ese pacto que está basado en esa promesa, ciertas regulaciones, instrucciones, ¿verdad?
para que tu vida modele según lo que ha sido establecido por el Padre, ¿verdad? Que estableció una ley para Israel como un pacto perpetuo. Son instrucciones que nos dan vida, ¿verdad? Vamos ahora a venir acá. ¿Por qué? Tengo un precept cuando puedes, Coge, hermano. coge. ¿Cuál Este es? es, Para enseñarlo. este es el libro de Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Por eso estamos siendo, ¿verdad? Diligentes en meternos en la escritura y ver que todo haga armonía. La palabra necesita tener armonía. Si en algún punto llegas, ¿verdad? Que entiendes tú, según lo que tú entiendes, tiene armonía, pero te encuentras con algo que se contradice, necesitamos armonizar nuestro entendimiento con las escrituras, porque la palabra no se contradice, sino que lo que se contradice es nuestro entendimiento y necesitamos, por ende, ¿verdad? Ajustarnos, ¿verdad? Cambiar de ese camino, de esa senda y alinear nuestra vida a la senda de vida que está en la obediencia a Yahweh por sobre todas las cosas. Primero que nada, porque el que dice incluso que el que ama a padre o a madre o a hijo o hermano más que a Yahweh, o sea, si tú vas a obedecer a tu familia y no vas a obedecer a Jehová, pues dices, tú no mereces a Jehová. Eso es importante, ¿verdad? Así es. Mateo 4:4, claramente, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, ¿verdad? Y vamos a entrar, ¿verdad? Queremos brincar rapidito ahora, ¿verdad? Porque la historia era esa, la historia era que se dio la ley a Moisés por medio de, ¿verdad? Por Yahweh le da a Moisés la ley para dársela a Israel. Y estas instrucciones las tenían que guardar. Resulta que ellos faltaron, ¿verdad? En la obediencia y se decidieron ir en pos de las demás naciones, hacer las costumbres y tradiciones, ¿verdad? De todas estas naciones. Y fue por eso que Jehová les dijo, he puesto delante de ustedes la vida del bien, la muerte y la maldición. Escoge pues la vida para que viva, en Deuteronomio 28. Podemos ver en Deuteronomio 28, déjame buscarlo, que te da la lista, el listado de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, y que estarían como señal para identificar a aquellos que están bien y los que están mal, ¿verdad? So, esto es importante que lo lean, ya que esto, ¿verdad? Por eso se enseña, ¿verdad? Que por causa del pecado llega la muerte, pero uno no muere inmediatamente, sino que hay ciertas cosas, ¿verdad? Que suceden, como por ejemplo, quiero leer rapidito para hacerlo breve. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. So, ahí va a haber un estatus, ¿verdad? En donde quienes de Israel obedeciesen iba a estar por encima, ¿ves? Y está hablando de todo Israel. Todo Israel tenía que obedecer para que fuesen benditos. Y podemos ver en la Biblia que aquellos que desobedecían no morían ellos solos, sino con ellos se iban 10, 15, hasta 20,000 personas de momento, de acuerdo al juicio de Jehová. Pero que después de Jehová, ¿verdad? Derramaba su gracia sobre ellos y continuaba bendiciéndolo porque ellos veían eso, ¿verdad? Se atemorizaban, se arrepentían y volvían a ser obedientes. So, todo esto tenemos que entenderlo porque vinieron consecuencias, ¿verdad? Y las esclavitudes de Israel es a consecuencia de esa desobediencia. So, en el versículo 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y sigue ahí maldiciendo Jehová a la persona que violara el pacto. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad. ¿Qué es eso? Eso es muerte. Versículo 22, Jehová te herirá con tisis, fiebre, inflamación y de ardor. ¿Quiénes son esos? Esos son nuestra gente. Hasta yo tengo inflamación y padezco de todas estas calamidades que repentinamente llegan a uno
pero es por causa del pecado. So, mira cómo sigue diciendo el 27, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, que son tumores si no son cáncer, con sarna, psoriasis, todas estas enfermedades de la piel predominan en donde nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos los que estamos en pecado y con comezón que no puede ser curado. Mira esta, 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Vas a estar loco sin idea. Todo esto son consecuencias, ¿vale? Podemos seguir. Y una de ellas fue el 68, en donde vemos que vemos manifestado el tráfico del transatlántico, ¿verdad? En el 1492, que fueron la última esclavitud que podemos pensar ahora que surgió en la vida, que quienes fuimos esclavizados fuimos nosotros a consecuencia de este pecado. Y esto son cosas históricas, ¿verdad? Que tenemos que conocer, proféticas, que seguirían, ¿verdad? Todas estas cosas a los hijos de Dios. So, esto es importante entenderlo. No quiero entrar en detalle. Esto es para otra clase, ¿verdad? So, vamos a continuar. Resulta que la paga del pecado es muerte y no tenemos manera de cambiarlo ahora o definirlo ahora por X o Y razón, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. No, es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. So, el hermano leyó Mateo 4, ¿verdad? Que no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, ¿verdad? Y en Mateo 28, precisamente, versículo 19, cuando puedas, hermano, vamos a ver lo que Cristo dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. So, la gran comisión está basada en las enseñanzas de Cristo. Porque los cristianos dicen, no, estamos bajo la ley de Cristo ahora. Ajá, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley representa la Torá, o sea, las instrucciones de Cristo. Pues nosotros tenemos que centrar entonces, ¿verdad? La gran comisión tiene que estar basada. Toda instrucción que dio Cristo, si estamos bajo la ley de Cristo, pues tiene que estar fundamentadas en sus palabras. Más nadie. Necesitamos saber de que toda doctrina que queramos enseñar después de Cristo, si no está fundamentada en Cristo Jesús, en lo que Él enseñó, en la ley o los profetas, pues desafortunadamente para esa persona no hay luz en ellos, ¿ve? So, están en tinieblas, son solamente ciegos, guías de ciegos, y ambos van a caer en el hoyo. So, seguimos. En Efesios capítulo 5, vamos a brincar a Efesios. Ok, dice el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras de honestas, ni necesadas, ni truanerias que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Brinca al versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sos luz en el Señor. So, antes ellos estaban en tinieblas, pero ahora están en la luz del Señor. Ajá, sigue. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien deprendiéndolas, porque... Ok, so ahí está bien, ya ves, tenemos que vivir nuestra vida de manera que sea comprobada por medio de lo que es agradable al Señor. ¿Qué Señor? Yahweh.
el mismo ayer, hoy y por los siglos, el que nunca cambia. Ya estamos viendo de que hay ciertas cosas que provocan muerte. De seguro pereceréis, ¿verdad? Porque Él fue el que te dijo cómo vivir. Y Cristo te está haciendo solamente que énfasis, recordándote las cosas que el Padre mismo ya había establecido en su sola potestad para que nosotros, ¿verdad?, anduviésemos en el camino agradable a Él y que el Espíritu Santo te iba a guiar a toda esta verdad y justicia, ¿verdad? Vamos acá. El hermano trajo Mateo 4, ¿verdad? Que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos ahora a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Porque hay una gran comisión, ¿verdad? El punto que traigo estos versos, y tenemos que ver reflejado luego de Cristo las mismas cosas que Cristo estamos hablando, ¿verdad? Y estamos yendo en precepto para dar armonía a todas estas cosas que se están hablando. Sigue. Para contexto, empieza en el 4. Mucho me regocije porque he hablado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Ves? El mandamiento que recibimos del Padre fue la Torá, la ley dada a Moisés. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No hay nuevo mandamiento. Clarito en las escrituras. Todo esto está basado en las escrituras que se nos había dado desde el principio. La ley y los profetas. Si no hablan conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Sigue. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Eso está bien claro, ¿verdad? El mandamiento es el mismo desde el principio, nunca ha cambiado. Hay una gran comisión y estos discípulos tienen que estar hablando conforme a las palabras de Cristo, que vamos a ir allá, pero estamos viendo, ¿verdad?, que estamos claramente leyendo que están hablando de lo mismo. El ejecutar la voluntad de Yahweh en todo momento, ¿verdad? Ya porque sabemos que Israel falló, pero una vez el más altísimo Dios empieza a levantar personas que se iban a parar por Jehová y que iban a darle alivio de la esclavitud, ¿verdad? Durante la historia, en la historia bíblica podemos ver, ¿verdad?, en su cronología diferentes reyes, diferentes jueces que se levantaban, ¿verdad?, llenos del Espíritu, porque el Espíritu los separaba, ¿verdad? A los profetas eran separados, ellos mantenían obediencia a Yahweh por sobre todas las cosas y que se palpaba en ellos. ¿Por qué? Porque ellos obedecían a Yahweh. Habían unas obras que manifestaban estos siervos de Dios como evidencia de que el Espíritu Santo moraba en ellos, ¿verdad? Por eso necesitamos conocer cuál es la voluntad del Señor, porque hay ciertas promesas en las Escrituras que se van a cumplir con ciertos requisitos que requiere eso que anhelamos. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 7, 17. Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es importante porque hay algo que va a ser palpable, pues vamos a poder apreciar para nosotros poder identificar quién es el bueno y quién es el malo. Sigue leyendo en el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros venimos y definimos esta palabra, hacedores de maldad, Cristo le está diciendo, apártate de mí tú, que rompe las restricciones de la ley y satisface sus lujurias.
Eso es lo que Cristo mencionó claramente en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Corroborando lo que están diciendo en Efesios, que ser entendidos cuál es la buena voluntad de Jehová. La buena voluntad ya te la mencionó Deuteronomio 30. Lo bueno, ¿qué es lo bueno de Jehová? Mirad, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El mal está contra el bien. En la vida, en el bien está el obedecer a Jehová, y en la maldad está en el desobedecer. Por eso Cristo le dice, apártate de mí, tú que violas la ley. Cuando defines en el verso 23, hacedores de maldad, Cristo le dijo, apártate de mí, nunca te conocí. Olvídate de que si echaste fuera demonios, si sanaste enfermo, olvídate de todo eso, por tu fruto te conozco. Y eres claro que tu fruto es malo porque no obedeces a Jehová. Seguimos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la almud, sino sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestra Padre que está en los cielos. Esta luz produce buenas obras. Esto es importante porque hay una luz que si habita en mí va a producir buenas obras o buenos frutos, ¿verdad? O malos frutos, buenas obras o malas obras. Sigue en el 17 para ya darle de ver. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pausa. Esto es importante. Lo primero que Cristo te dice, ¿verdad? Hay una gran comisión que se supone que tú estés enseñando, ¿verdad? Siendo discípulo, enseñándole todas las cosas que Cristo enseñó. Y Cristo enseña, lo primero que te dice, no pienses que vengo para quitar la ley o los profetas, abrogar. Aquí en este caso sería como anular o quitar. No ha venido para eso, sino para cumplirla, ¿verdad? Y te dice que hasta que pase el cielo y la tierra, nada pasará de la ley hasta que todo se cumpla. No tenemos excusa para decir que la muerte y la resurrección de Cristo ahora me permite a mí invalidar la ley y decir, peor aún, que ahora yo estoy bajo la ley de Cristo y la ley de Cristo, bajo la ley de Cristo, yo no tengo que guardar la ley de Dios, porque eso suena completamente contradictorio y es completamente erróneo, porque ningún argumento de tal magnitud aparece en las escrituras con ese contexto. ¿Ves? Si algo malinterpretamos en Gálatas, que es un libro, ¿verdad?, famoso, en donde van para justificar de que no tenemos que guardar la ley, no, necesitamos saber el contexto, el conflicto, el trasfondo histórico de la carta enviada a los Gálatas. ¿Qué era esto que estaba sucediendo entre Pablo, Pedro, los de la circuncisión y los de la incircuncisión? Necesitamos armonizar todo para poder, ¿verdad?, definirlo mucho mejor de lo que nos ha enseñado, porque lo que nos ha enseñado ha sido completamente, han forjado en esa porción de esas cartas un mensaje que va en contra de la gran comisión, que te dice que no piense que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Y acá, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Sigue, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aquí claramente los que enseñen que por ejemplo, el
el mandamiento de afeitarse, o el de no comer cerdo, o el de la franja, o el de la tela, que tiene que andar uno con 100% el material, o entre otros que parecen ser insignificativos, el que enseñe tal cosa, que así haga, así enseña, va a ser que llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Sigue? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, ajá, sigue. Porque os dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. So, claramente te dio un estándar mínimo, porque los fariseos guardaban la ley en gran mayoría, solo que ellos no recibieron a Cristo porque Cristo vino a ser piedra de tropiezo, como estaba profetizado. Estaba profetizado ya de que el liderato, la mayoría iban a negar a Cristo. Y eso se ve obviamente en las profecías y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? So, vamos rapidito acá. Porque estos frutos que leímos, ¿verdad? Sus buenas obras está basada en qué? En lo que Cristo enseñó, en la obediencia, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ellas agua. So, en Isaías capítulo 3, ¿verdad? Porque a la ley de los profetas, conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. So, Isaías capítulo 3, versículo 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos lo será pagado. So, el fruto está basado en la obra de tus manos, en tus acciones. Por eso hay un fruto bueno, hay un fruto malo, pero lo bueno y lo malo ya se nos presentó y está en el obedecer o el desobedecer. Si obedezco, tengo buenos frutos, y si desobedezco, tengo malos frutos. So, Mateo 21. Por tanto os dijo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca las frutas de él. Los frutos del reino, ¿qué son eso? Sino total santidad a Jehová. Nadie verá el reino sin la santidad. Ese es el fruto. La santidad ha sido ya establecida, definida, ¿verdad? Por la ley de Yahweh. Y eso se encuentra, ¿verdad? No, déjame ver. Lo tengo por aquí. So, vamos a seguir en lo de este y cualquier cosa vamos allá. So, este es Lucas capítulo 6. Porque me llames Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Porque si te dicen una cosa, la escritura, ¿por qué prefieres ahora hacer lo que te diga el pastor? No, es que ahora sabemos, ¿ves? Y él es pastor y él, nada que ver con lo que está escrito, porque lo lees y no lo tomas en consideración, prefieres considerar a la doctrina y tradición de hombres, y ahí es donde damos malos frutos, porque el dar buen fruto es el saber cuál es la buena voluntad de Yahweh. ¿Sigue? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré que quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más Okay, está bien, porque lo demás es que lo contrario, vas a ser destruido. Va a haber una gran ruina en aquella casa que no obedece la palabra de Jehová o la palabra de Cristo, según ellos, ¿verdad? La ley de Cristo, que está basada en lo que ya había sido establecido por Yahweh, ¿verdad? Y que es lo mismo, no ha cambiado. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia,
¿verdad? Que eso lo vemos, la justicia de Yahweh está definida y dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 en adelante, dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová vuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado. Todas estas cosas son importantes porque la Biblia no vamos a poder encontrar en ningún sitio que hable en contra de la ley como se nos enseña, sino que por el contrario se establece como fundamento para tener orden, para ser separado, para ser santo, para ser considerado hijo de Dios. Vamos a Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 para que veamos que continuamos con lo mismo, no ha cambiado nada. El pecado sigue siendo definido como la transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Ajá. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ajá. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo, no para que tú continúes pecando, sino para que te sanó y te dijo que vete y no peques más, porque el pecado es la transgresión de la ley y la transgresión de la ley provoca que muerte porque desobedecemos a Yahweh y el pacto que hicimos con Yahweh decimos que muera el que no viviera su vida conforme a todas las palabras de la ley. Y eso es sumamente importante. La ley lo que nos da realmente es vida y que el problema está en nosotros, que no queremos aceptar que tenemos que obedecer a Yahweh por sobre todas las cosas. Resulta que no se nos enseña así y todo eso estaba profetizado. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4, todo esto estaba en la ley y en los profetas, todo esto de antemano. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Y apartarán de la vida el oído, se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Claramente va a llegar el día en donde ya no quieran escuchar la verdad, sino se amontarán maestros conforme a sus propios deseos. Eso estaba profetizado. Eso estaba claramente profetizado. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está eso? Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste a la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es claramente lo que han hecho todas estas instituciones religiosas que han desechado la ley de Yahweh. Eso es una de las quejas de Jehová sobre su pueblo. Pero como desechamos la ley de Jehová, también él va a desechar nuestros hijos. Por eso instruye al niño en el camino que han de andar, para que cuando sea viejo no sea parte del camino. ¿Ves? Para que no tenga Jehová que desechar a tus hijos. Pero hemos hecho contrario
a la escritura, desafortunadamente. Vamos acá, vamos a ir ahora, Oseas 8:12, porque no se supone que la Biblia se contradiga, ¿verdad? Porque ahora se supone que como yo lo estoy enseñando para ellos, yo estoy contradiciendo las escrituras, pero yo estoy leyendo claramente lo que está escrito. Empieza en el 1 primero. Provoca trompeta como águila viene contra contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ajá, se rebelaron contra la ley que es parte del pacto. Esto es importante. Dice el verso 3, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Brinca ahora el 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. La grandeza de la ley Jehová nos dio y nosotros la rechazamos, no la reconocemos, porque no entendemos que es santidad, es lo que nos separa. Léete Levítico 20, versículo 22. Guardar pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzca para que habitéis en ella. ¿Ves? Obedece porque si no te va a vomitar la tierra. ¿Ves? Los tibios Jehová los vomita porque saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Mejor es que no sepa, ¿verdad? Que esté frío o que estés o en obediencia, que es estar caliente, porque Dios aborrece el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Prefiere que tú no sepas nada, que sea un completo ignorante, antes que sepas y no lo hagas. Por eso te va a vomitar. Brinca al 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seas míos. Eso es claro, ser santo es ser separado. La ley nos santifica. Sin santidad nadie verá al Señor y la santidad estaba establecida como fundamento en la ley que se nos dio en tablas de piedra, pero que el nuevo pacto se nos va a poner dentro de nosotros y vamos a llegar allá ya mismo. Eso es importante entenderlo. Romanos capítulo 2, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonoras a Dios. Deshonras a Jehová cuando violas la ley. ¿Cómo es eso? ¿Ve? Es lo mismo que hemos estado hablando. El hecho es que en el primer siglo estas personas no recibieron a Cristo, un mandamiento que está en la ley, Deuteronomio 18:18, ¿verdad? Y los profetas, Isaías 53, Isaías 28, todo esto identifican a Cristo y que entre esta profecía Cristo iba a ser una piedra de tropiezo para muchos, pero los que creían, sobre ellos se manifestó la gracia, ¿verdad? Lee el 25 ahora. Pues en verdad, circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Incircuncisión. Esto es súper importante porque si violas la ley, ya no estás circunciso del corazón, porque la ley es quien circuncida tu corazón. Solo que el Espíritu Santo vendría y guiaría a aquellos selectos, ¿verdad? De Jehová para obedecer a Jehová. La palabra dice que Jehová se ha reservado 7,000 hombres que no doblarían su rodilla a Baal, o sea, no se van a inclinar, no se van a virar, no van a dejar el camino de la verdad y el bien que está en la obediencia. La circuncisión del corazón se ve manifiesto en aquellos que obedecen la ley y que con la ley, ¿verdad? Lo más importante está la fe, ¿verdad? Como dijo Cristo. Vamos a demostrar aquí claramente Deuteronomio 10 que ese era el deseo de Yahweh desde un principio, que se ha circuncidado el corazón de Israel cuando obedezca a sus leyes. Capítulo 10:12. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma, que Ajá. guardes los mandamientos de tu Jehová, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Brinca al 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcas más vuestra cerviz. Eso está bien claro. La ley nos circuncida, solamente la tenemos que obedecer. Y es lo que Dios demanda. Ahora hay un problema y el problema está en nosotros, ¿verdad? Que estamos inclinados al pecado, ese viejo hombre. Por eso aquí voy a leer, en Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si son guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Aquí en esto no estás bajo la ley. Aquí claramente no está hablando de que no tienes que obedecerla, es que no hay, la ley no está sobre ti, el peso de la ley no está cayendo sobre ti que juzgándote, porque si no, no te dijera lo que dijera en el 19, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, eso es un pecado, la fornicación, esos son pecados, inmundicia, lascivia, idolatría, todos estos son pecados de muerte, ¿ves? Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo venía a crear un cambio en nuestras vidas y eso lo vemos claramente. Vamos a Juan capítulo 14, ¿verdad? Punto rápido, versículo 15 en adelante. Porque en este caso, en el primer siglo, lo que se tiene que entender es que el Espíritu Santo es el favor de Jehová derramado sobre el grupo que él escogió, que no todos recibieron el Espíritu Santo, no, así como en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, solamente un grupo selecto, pero es una promesa para todo Israel, para todos los hijos de Dios, pero que la obra empezó comenzó con quién, con la manifestación de la gracia por medio de Yahweh Shai, ¿verdad? Porque todo el que creyera en Cristo y guardara la ley, sobre ellos se manifestaría en ese primer siglo el Espíritu Santo, y Cristo te dio los pasos a seguir para tú recibir ese Espíritu Santo. Versículo 15. Si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis, porque Claramente el Espíritu Santo iba a venir una vez tú demostraras el amor a Cristo. Es luego que dice, y yo rogaré al Padre. ¿Ves? Cuando va a rogar, cuando tú demuestres ese amor obedeciendo los mandamientos, para que entonces te dé el consolador, ¿verdad? Y brinca al 25, al 26, que va a ser el consolador. os he dicho estas cosas estando con vosotros, más al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñaré todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Según lo que nos enseñan, el Espíritu Santo nos va a enseñar una cosa diferente a lo que Cristo ha enseñado, porque Cristo te enseñó que para alcanzar la vida eterna tienes que guardar los mandamientos, para alcanzar el Espíritu Santo, obtenerlo, tienes que obedecer los mandamientos, porque es la manera en cómo demuestras amor, para que entonces Él ruega al Padre y te dé el consolador, para que te guíe y te enseñe lo que Cristo te enseñó. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Se supone que el mensaje sea igual, como lo hemos podido ver durante las escrituras. No ha cambiado el mensaje. El mensaje ha cambiado en las mentes religiosas de estas instituciones religiosas, ¿verdad? Que claramente están basadas en costumbres y tradiciones de hombres. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Yo y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pausa. El Espíritu Santo, ¿cómo es que va a venir a convencernos del pecado? Si te va a convencer del pecado es porque te va a mostrar lo que es el pecado, que es la transgresión de la ley, y te va a provocar en ti que te apartes del pecado. Sigue. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me verás más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Okay, so claramente el Espíritu Santo iba a venir y te iba a enseñar todas las cosas que Cristo enseñó exactamente como estaba profetizado. Ese es el capítulo 36, versículo 27, lo leo rapidito, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos. Mira eso, el Espíritu Santo va a ser puesto en nosotros y va a hacer que andemos en sus estatutos y que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, que demos buenos frutos. También Joel, capítulo 2, versículo 12, dice, por esto pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón. ¿Qué es eso? Circuncidad vuestro corazón. ¿Cómo? Tenemos que obedecerlo. Es la queja de Yahweh sobre su pueblo y que su pueblo nos quiere y por tanto tiene que ahora enviar su espíritu para manipular entonces su inclinación al pecado y convertirlos a Yahweh para que se inclinen ahora a la santidad. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordia es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Brinco ahora el 28, porque esa es la conversión. ¿Cómo lo va a hacer? Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras ancianas soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Para qué? Para decir que ahora Cristo murió y resucitó para que nosotros no tenemos que nosotros no tenemos que guardar la ley. No, al contrario, te iba a convertir a Yahweh obedeciendo sus mandamientos porque es el deseo de Yahweh en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe al valiente, ni el rico se alabe a sus riquezas, mas alabese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. So Yahweh está buscando que nosotros que seamos justos, que lo conozcamos, ve, que entendamos que Él desea para nosotros que obedezcamos para que no muramos. Porque de seguro si mantenemos nuestra vida en el pecado, de seguro moriremos porque Él pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Por sus frutos los conoceréis. Leo el 25, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón, de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón. En la queja de Yahweh, porque ya le dijo que circuncidada su corazón obedeciéndolo, y que Romanos 2:21 nuestra circuncisión viene a ser incircuncisión si violamos la ley. So vamos a ir a Juan capítulo 6, porque el punto es que el Espíritu Santo ahora fue prometido y venía a hacer una obra. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió
no le trajeré, y yo le resquitaré en el Ajá. día postrero. Sí, Escrito sigue. está en los profetas, y serán todas enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ok, so claramente necesitamos saber cuáles son las palabras de Yahweh, cuál es su voluntad para nosotros, ¿verdad? Y que nadie puede acercarse a Cristo al menos que el Padre lo haya acercado. O sea, hay una elección del Padre hacia nosotros y nosotros no tenemos ningún poder para elegirlo, sino que es un don de Dios. Vamos a ir creo que es Efesios 2. Empiezo desde el 1, 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estando muertos, Él nos dio vida. Nosotros no escogimos vivir, Él nos dio por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la ley de Jehová, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad? En esa desobediencia, en los deseos de nuestra carne, siguiendo a qué? A las demás naciones, a las otras leyes que las otras naciones tenían, prefiriendo a ellos en vez de la ley que Jehová nos dio como evidencia del pacto que hizo con nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús. Porque por salvo soy gracia, ¿ves? Porque es un don de Dios, porque nosotros no escogimos a Jehová, Él nos escogió a nosotros y puso su espíritu dentro de nosotros para darnos vida, para guiarnos a obedecer los mandamientos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe lo más importante de la ley, según Mateo 23, 23. Y esto no de vosotros, no es de nosotros no somos los que escogemos, pues es don de Dios. Dios lo da, porque es Jehová quien iba a poner su espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Dice Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andes en mis estatutos. So, el Espíritu Santo es quien va a hacer eso, no es de nosotros, no es por obras que yo puedo hacer, ¿verdad? Para que no me gloríe yo, que diga, esto lo alcancé yo haciendo esto, no. Fuimos escogidos para obedecer. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya vimos cuáles son esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? He puesto delante de ti la vida y el bien si obedece, la muerte y el mal si desobedece. Hay dos caminos. Escoge pues la vida. Ahí están los buenos frutos, porque te va a dar buenas obras, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Vamos acá en Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? So, claramente no podemos perseverar en el pecado. Cristo nos dijo, vete, no peques más. No podemos tener excusas ahora que estamos bajo la gracia para continuar en pecado. Eso es un engaño. Nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciares. So, No claramente la codiciarás. ley identifica el pecado. Es la transgresión de la ley. Vamos a brincar al próximo capítulo 8, ¿verdad? Porque la ley identifica el pecado, no podemos continuar en pecado para que la gracia abunde y la ley no es pecado, solamente señala el pecado para que yo vea lo que es el pecado, lo deje de hacer y por eso, como está escrito, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque mi confianza en Jehová debería de ser tal que entendiendo yo que Yahweh no le agrada algo,
yo me aparto de eso y eso me santifica. So, Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque los que son de la carne, dice que no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Eso es verso el espíritu, que el espíritu sí puede agradar a Dios porque el espíritu vino a que a guiarte a toda verdad y justicia. Y Cristo te dijo, si me amas, guarda mis mandamientos y entonces yo rogaré al Padre para que te dé el Consolador, el Espíritu Santo. Tiene que haber armonía en las escrituras, tiene que haber armonía en mi vida, ¿verdad? Que yo esté buscando siempre cuál es la buena voluntad de Yahweh, que a Yahweh le gusta, que no le gusta, porque de seguro lo que él ama, tengo que amar, y lo que él odia, tengo que odiar. Y Jehová odia que sus hijos pequen. Por eso nos enseñó a una vida libre de pecado, ¿verdad? Y eso está en Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sé de imitador de mí, así como yo de Cristo. No podemos seguir en pecado porque ese fue el ejemplo que nos dio Cristo. Sigue leyendo aquí en Romanos 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino siguen el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerte a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos Cristo Jesús vivificará también vosotros cuerpos mortales de espíritu que mora en vosotros. Eso es claramente, ¿verdad? Haciendo una referencia al valle de los huesos secos, en donde por medio del Espíritu Santo tomaríamos vida nuevamente. ¿Ves? Pero que el cuerpo carnal está sujeto obviamente a la carne, pero nosotros ahora por medio del Espíritu de Dios somos guiados a toda verdad y justicia, el cual nos guiará a obedecer los mandamientos, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 3, podemos ver cómo Pedro está haciendo un anuncio acerca de personas que han tomado las cartas de Pablo y han torcido las palabras de Pablo. Y mira lo que dice, segunda de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. ¿Ves? Sin mancha esa mancha es el pecado, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas cosas difíciles, ¿verdad? Entre ellas de entender, los cuales los indoctos, que son los indoctos, los que no tienen estudio, los que no escudriñan, e inconstantes. Los inconstantes son los que no tienen firmeza, tuercen como también las otras escrituras. Así tuercen la ley y los profetas, como tuercen también unas cartas que fueron enviadas para administración de un grupo específico en los Gálatas, en la región de los Gálatas. Dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, ya tú lo sabes, hay gente por ahí que están enseñando a los hermanos en contra de las escrituras, enseñando que está bien. Vamos a ver qué es eso. Dice, sabiéndolo de antemano, no seas arrastrado por el error de los inicuos. Esa palabra, volvemos otra vez, es los inicuos son aquellos que violan la ley de Dios.
¿Ves? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, que su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Salvador Jesucristo, a él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí tenemos la palabra, ¿verdad? La misma palabra de Mateo 7, es la misma palabra de acá, segunda de Pedro, que es aquellos que violan la ley de Yahweh. ¿Y cómo él sabe eso? Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí, intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Pausa. ¿Cómo alcanzamos la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? Dime, ¿qué se te enseñó a ti? Porque eres un intérprete de la ley. ¿Qué se te enseñó a ti? Sigue. Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a tú mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y Porque vivirás. dice, y vivirás. ¿Por qué? Porque el versículo 15 de Deuteronomio 30, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, lo que hemos ido repitiendo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para que vivas, que alcanzar la vida eterna. Guarda la ley, enseñó Cristo. El punto es que desde Génesis hasta Apocalipsis solamente estamos viendo versículo 2 en capítulo 1, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14, 12. Está la fe y la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todo esto es importante. Apocalipsis 22, lo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Al reino no va a entrar nadie que no obedezca su mandamiento. Y por eso es que podemos ver aproximadamente 30 años después de Cristo, Hechos 21, cualquiera que quiera busque, ¿verdad? En la línea del tiempo, es aproximadamente 30 años después de Cristo. En el capítulo 21, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuenta a ti que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observan las costumbres. Porque esta es la acusación que todavía se le hace a Pablo. Utilizan a Pablo y incluso se hacen en contra de Cristo para decir que no tenemos que obedecer los mandamientos, que no tenemos que circuncidarnos, que no tenemos que guardar las fiestas, que no tenemos que guardar la ley. Esta es la misma acusación que se le hace hoy día y se nos hace a nosotros porque nosotros estamos parándonos firmes porque está escrito en las escrituras, ¿verdad? Versículo 22, sigue. ¿Qué hay pues la multitud de reunirá desierto? Porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Ok, aguántate ahora. Ahora se le están dando instrucciones a Pablo, ¿verdad? Porque hay una multitud de gente que vienen a matar quieren matar a Pablo, porque según ellos han entendido que Pablo estaba enseñando que ya no se tiene que circuncidar, como ya hemos visto, guardar la ley ni las fiestas, nada de las costumbres dadas a Moisés. Vienen en mandado y le dicen, mira, ¿sabes qué? Haz esto que te decimos. Había que cumplir con un voto nazareno, un grupo de personas. Necesito que entiendan que en este voto nazareno es mandatorio sacrificar animales, están en el templo, los discípulos están dando instrucciones a Pablo de traer, de pagarle sus gastos, dice el versículo 26, dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificados con ellos, Pablo pagó los gastos
entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Eso tú lo tienes que buscar en la ley, cuál es el proceso, y aparece que hay que sacrificar carneros. Cada persona tenía que traer, ¿verdad?, cierta cantidad de diferentes animales, ¿verdad? Específico, la ley de el voto nazareno, ¿verdad? Léete el versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenamente guardando la ley. So, Pablo, todas las acusaciones que se le han hecho han sido, lo han sacado de contexto, y hay ciertas cosas, ¿verdad?, que no hemos considerado para tener un buen juicio en cuanto a si tenemos que guardar la ley o no. Pero aquí, 30 años después de Cristo, se está aclarando de que Pablo, nada de lo que se les está acusando es verdad, o sea que es nada, sino que él también anda ordenadamente guardando la ley, porque ellos entendían lo que entendemos hoy, que el Espíritu Santo vendría y nos guiaría ahora, nos capacitaría para obedecer la ley, ¿verdad? Y que eso es parte de lo que traería el nuevo pacto, en el cual termino leyendo, ¿verdad? Jeremías 31:31, que dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días, dice Jehová. El pacto es diferente porque él tenía la capacidad del hombre de invalidarlo, porque fue dada en tablas de piedra, no estaba en nuestro corazón ni en nuestra mente. Por eso ahora el nuevo pacto nos trae un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu para nosotros ahora obedecer. Ahora tenemos la promesa de ese espíritu, el cual nos guiaría a toda verdad y justicia. Es lo que vemos, ¿verdad? Con todos los discípulos, en donde ellos ahora estaban cumpliendo la ley de Yahweh, y que estaba basada en la fe de Yahweh Shai, el cual muchos, ¿verdad?, no aceptaron, pero otros muchos sí, ¿verdad? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Según los cristianos, ellos la tienen en la ley, la tienen en su mente y la en su corazón, pero no se saben ni los 10 mandamientos, no pueden obedecer lo más pequeño de la ley. Dice: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. No todos conocen a Jehová. Todavía no tenemos la ley en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Sí tenemos al Espíritu de Dios, el cual nos está guiando por ese sendero de justicia hacia la santidad, sin la cual nadie verá a Jehová. Pero claramente todavía necesitamos enseñarnos los unos a los otros, escudriñando las escrituras para saber cuál es la buena voluntad de Yahweh, y que en el Nuevo Testamento ya nadie más tendrá de necesidad de buscar o investigar o aprender, porque todos conocerán a Yahweh, desde el más pequeño hasta el más grande, dice. Porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, significando que si estuviésemos en el nuevo pacto y no tuviésemos que guardar la ley, ¿por qué entonces viene un juicio en donde seremos juzgados conforme a todas nuestras obras? Y eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Esto es todo del hombre. Este es el propósito de cada uno de nosotros que preferimos ser hijos de Dios, guardar sus mandamientos, porque este es nuestro deber. Sigue. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo va a salir a la luz. Cada fruto va a ser, ¿verdad?, medido por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que te designa si es bueno o si es malo. Y nosotros, si queremos ser hallados, al menos haciendo lo que la voluntad del Padre es,
necesitamos, si no tenemos el Espíritu Santo, pedirlo para que nosotros podamos obedecer los mandamientos de Dios, porque esa es nuestra manera en cómo vamos a poder vivir, hacer prolongar nuestras vidas en la tierra en que Jehová nos va a dar por herencia desde el río Nilo hasta el río Fraute. Lo prometió y lo va a cumplir. Y el primer grupo que recibiría el galardón de poder entrar por las puertas de la ciudad, como dice Apocalipsis, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe del que conocemos como Jesucristo, Yahweh. Y con eso damos por finalización esta clase. Espero que, ¿verdad?, haya sido de edificación. Para mí es un placer siempre, ¿verdad?, traerle este tipo de clases para poder sacar a luz, ¿verdad?, todas estas mentiras que se nos ha enseñado de que no tenemos que guardar la ley, de que ahora solamente hace falta creer en Cristo, pero si crees en Cristo es necesario obedecerlo a él. Y si te digo que para alcanzar la vida eterna tienes que guardar la ley, no significa eso que ahora porque él murió y resucitó puedo utilizar cualquier excusa para no obedecerla. Con esto los dejamos. Sean bendecidos. Dale like, share y subscribe. Suscríbase en el canal. Y siempre terminamos dando gloria, honra, alabanza y adoración a Yahweh en el nombre del Hijo de Yahweh. Shalom. Shalom.